Siempre nos preguntamos que para qué estamos aquí en esta vida, que cuál es nuestro propósito. Él habla mucho de Ikigai. Hoy tengo el placer de tener a Francesc Miralles. Tú, Francesc, ¿para qué estás en esta vida? Ha ido cambiando con el tiempo. Mira, cuando tenía 17, 18 años, hasta los 27, estaba en esta vida para viajar, conocer gente y tener experiencias. Y no sabía exactamente cuál sería mi trabajo en el mundo o mi aportación. Lo que quería era descubrir, explorar, estar con personas, colaborar con proyectos, pero en realidad no tenía un propósito. Y fue a partir de los 27 que empecé a tener diferentes Ikigais, para llamarlo de algún modo. Y actualmente diría que el Ikigai me ha elegido a mí, no yo, que es divulgar el propósito de vida pues en escuelas, universidades, podcasts, en conferencias. Vivimos en una época de la historia que puede ser la más cómoda. ¿Eso ayuda a tener un propósito o no? Bueno, cómoda e incómoda al mismo tiempo. Cómoda en el sentido que tenemos muchos medios materiales, muchos más que hace 50 años, y incómoda porque el futuro es totalmente impredecible y eso genera ansiedad a la gente joven, sobre todo, que no saben cómo estará el mundo de aquí a un año, cómo estará el mercado del trabajo de aquí 2, cómo evolucionará la IA, ¿no? Entonces, estamos en la época, yo diría, de la incertidumbre, más bien. ¿Se puede vivir sin propósito y ser feliz? Si eres muy tonto, sí. Es condición sine qua non ser tonto para... No soy el primero que lo dice, ¿no? O sea, había un intelectual francés que no te sabría decir el nombre, que decía, para estar permanentemente feliz también hay que ser permanentemente tonto, ¿no? En el sentido que entonces no tienes empatía con lo que está pasando en el mundo, con la gente que está sufriendo, con tus propias pérdidas, ¿no? Cuando se van los padres, cuando amigos sufren, entonces... ¿Cómo vas a ser permanentemente feliz si eres mínimamente sensible a todo lo que sucede? Lo que puedes tener es una tónica general de optimismo, de felicidad, que aunque pasen cosas que no deseas, pues te puedas venir arriba y tengas un espíritu también de ayudar a los demás, y eso te hace más optimista que pesimista. Estuvo aquí un psiquiatra, Álvaro Moleón, que decía, la felicidad permanente es una enfermedad mental. Bueno, es muy agradable, por otro lado, que quizás estaría bien tenerla, ¿no? Sí, hay enfermedades que son agradables. El olvido, la felicidad, son enfermedades que son... Sí, o sea, alguien que esté contento siempre. También puede ser una persona altamente iluminada, ¿no? O sea, esa persona sencilla que trabaja el campo, el lama meditador que está allí aislado del mundo y que no interactúa con la realidad. Pero yo creo que si tienes trato con los demás y mínimas noticias del mundo, esa felicidad permanente ya no la tienes. Aparentemente ahora parece que para tener un propósito nos tenemos que complicar la vida bastante y pensamos en cosas, en aspiraciones que son muy grandes, pero realmente el propósito puede estar en cosas muy sencillitas. Sí, bueno, ese es el error que comete mucha gente, que piensan que que si eres artista, para tener propósito hay que ser como Rosalía y hacer una gira mundial. A ver, el que toca en un bar para 4 personas también tiene un propósito. Y el pequeño profesor de música en una escuela rural también moviliza la música por un propósito. Lo que pasa es que estamos muy influenciados en esta época por todo lo que pasa en las redes sociales y todo es a lo grande. Entonces, identificamos el propósito vital con grandes logros que influyen en cientos de miles de personas. Pero en realidad, si tú aspiras a eso, pero eres incapaz de ver que un hermano, que un amigo, que una persona cercana está sufriendo y no te vas a tomar un café con esa persona, pues me pasa lo mismo. Yo he tenido muchos amigos comunistas, leninistas, estalinistas, de otras épocas, ahora hay menos, ¿no? Y yo me acuerdo que salir con ellos a cenar, entraban en un cajero automático, sacaban dinero, había un tío medio muerto y no le daban nada tampoco. Entonces, creo que la caridad y el propósito y la generosidad empieza desde lo más pequeño, ¿no? Si no, no es genuino dentro de ti. O sea, tiene que haber un denominador común en el propósito que sea dar algo a los demás. Sí, a todo el mundo. O sea, si tú, por ejemplo, eres actor, si tu identidad esencial es ser un actor cómico, eso lo has de manifestar en todas partes. Cuando tú me entrevistas a mí, cuando estás cenando con tus padres,
cuando te vas a una reunión en el banco, o sea, esa vid cómica de salir, porque es tu esencia, ¿no? Entonces, lo mismo con el propósito que te hayas marcado, ¿no? Si tú lo que quieres es aportar al mundo buena comunicación, también lo puedes hacer en los pequeños niveles de interacción que tenemos cada día. De hecho, no hay una especie de incoherencia cuando no lo haces en todos los ámbitos. Sí, entonces yo creo que huele. Entonces es un poco fake, ¿no? Es un poco que postureo. O sea, yo he conocido a personas muy coherentes con lo que hacían. Por ejemplo, conocí a Vicente Ferrer en la India y él era igual las 24 horas del día. No es que se pusiera de un modo para dar la conferencia o para la entrevista y luego actuara de otro, no, seguía una línea en todo lo que hacía. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Ser curioso ayuda a encontrar mejor tu propósito. Sí, bueno, al menos te ayuda a encontrar más opciones, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene una vida lineal, teniendo todas las oportunidades que hay hoy en día, que antes eran muchas menos. O sea, los que han vivido los años 70, 80 recordarán que habían 2 canales de televisión, pocas diversiones, no habían teléfonos móviles, ¿no? Y eso cambiaba mucho lo que era todo eso. Pero aún así, con todas las oportunidades que tenemos hoy de hacer cosas, yo te diría que la mayoría de personas hacen siempre lo mismo, ¿no? Van al trabajo, llegan a casa, 2 o 3 horas de Netflix, fin de semana, hemos visto no sé cuántas temporadas de esto, del otro, y yo siento lástima por estas personas. Yo entiendo que lo pasan bien, ¿eh? Pero una vez a unos les dije, oye, digo, todas estas series que me contáis y estas películas son seguramente muy buenas y emocionantes, digo, pero de vuestra vida no se puede hacer una película, porque son 3 tíos sentados en un sofá. Entonces, yo tengo mucha alergia a la televisión, ya desde pequeño, ¿eh? O sea, considero que un ingrediente clave de mi éxito es que casi no he visto la tele. O sea, cuando la he visto, en los tiempos del VHS era porque ponía aquella película que iba a ver eso, ¿no? Pero sentarme aquello, a ver qué dan, a ver qué veo, no lo he hecho jamás. Hay un término inglés que leía que se llama languishing, que es estar en una zona gris, lo que definías un poco. Bueno, que en español se podría decir languidecer. Languidecer, eso es una traducción. Sí, una zona gris en el sentido de que dices, bueno, estoy tan yo puedo entender esta energía mental, es decir, estoy tan cansado que es que no puedo hacer nada creativo, ¿no? Y en el sentido de decir, bueno, aunque me gustaría, no sé, escribir una poesía porque me gusta hacerlo, dibujar, no lo hago porque no tengo energía. Pero la trampa aquí está que si tú te pones en piloto automático, cada vez estás más cansado y cada vez más desanimado. Mientras que cualquier cosa que te guste, ¿eh? Yo te he dicho aquí escribir o pintar, pero si lo que te gusta es un poco el deporte, a ti veo que pareces en buena forma tú, no como yo. El hecho de salir, aunque estés cansado, recuperas la energía. O sea, no hay nada que te dé más abatimiento que dejarte llevar por la fatiga cotidiana. Entonces, yo creo que hay que rebelarse contra eso. Pero hay como una especie de obligación, o deberíamos tener una especie de obligación moral de intentar encontrar nuestro propósito. Es decir, ¿venimos para eso o no? Obligación no, porque hay gente que es muy cómoda, ¿eh? Hay gente que es muy poco ambiciosa y se conforma con existir y con sobrevivir. El propósito es para personas que quieren dejar huella en esta vida y no tiene por qué ser el 100% ni falta que hacen. Si tú eres una persona muy simple, que le gusta ir a trabajar aunque no te resuene el trabajo, ver el fútbol y pedir pizzas y la tele, igual ya te funciona. No es obligatorio que esa persona se convierta en misionero de nada. De hecho, Alex Rovira, que le gustan mucho los números, al haber sido profesor de ESADE, él siempre habla él a todo aplica la ley de Pareto. Y quizás la gente que tiene un propósito fuerte son el 20% de la población y otro 80% ni lo tiene ni hace falta que lo tenga. Hay un boom en redes sociales de la espiritualidad, sobre todo también de la vuelta a la fe cristiana y demás. ¿La espiritualidad ayuda a encontrar más el propósito? Sí, pero todo esto de la vuelta a la fe cristiana es más una estética, que otra cosa. Porque, a ver, la película Los Domingos, sí es una película sobre la fe, que es interesante, a mí me gustó verla, pero el álbum Lux de Rosalía no significa una vuelta a la fe cristiana. Es un interesante artefacto artístico que maneja imaginería cristiana para un proyecto musical. No significa que los jóvenes que van a los conciertos de Rosalía sientan la llamada de Dios, pero sí que es verdad
que cuando los tiempos son más inciertos, como ahora, que están pasando tantas cosas, hay tantas guerras, siempre históricamente ha habido una vuelta a la espiritualidad. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues afloró el misticismo, el hipismo después de la Guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, al final la vida es como una compensación entre polos, y cuando el exterior es muy violento, que es lo que está pasando ahora, pues la gente interiormente trata de acogerse a algún tipo de serenidad y cada cual encuentra la suya. ¿Por qué la pasta no da la felicidad? Hombre, la pasta da la felicidad a quien esté obsesionado por ella. Pero son perfiles muy determinados. Yo he conocido... yo nunca he sido rico, ni creo que lo sea jamás. Cuando he tenido dinero lo he visto pasar o lo he repartido o no sé qué he hecho con él. Yo no lo he guardado. Pero he conocido a millonarios y billonarios con B también. Por mi trabajo, por conferencias, por proyectos en los que colaboro. Y me doy cuenta que normalmente las personas que hacen muchísimo dinero, muchas tienen una herida que vienen de un entorno social muy conflictivo, de pobreza a veces, ¿no? Y para estas personas, pasar de la pobreza a la riqueza, durante la primera mitad de su vida al menos, es una felicidad. O sea, no digamos que no es felicidad. Se puede ser feliz ganando dinero cuando tu familia ha sido muy pobre y tú todo lo que has conocido ha sido la carestía, y negarte cosas, y de repente ves que puedes cubrir tus necesidades y de tu familia y de tus amigos. Pero llega un momento, hacia la mitad de la vida o cuando ya culminas ese proyecto, que dices, bueno, ya no puedo crecer mucho más, que entonces se abre otra necesidad, que es la necesidad de trascendencia. Dices, bueno, todo lo que estoy ganando, el día que yo me vaya, ¿qué va a pasar? ¿No? Bueno, irán mis herederos, pero ¿cómo me recordarán? Igual no me recuerdan en absoluto. Y ahí entran en otra fase en la cual, si nos fijamos, pues Bill Gates donó el 99% de su empresa, otros otra cosa, ¿no? Empiezan a montar fundaciones, empiezan a pensar en la huella que van a dejar en el mundo. Te he escuchado alguna vez hacer un símil, que es de un autor, yo creo, inglés o americano, no recuerdo, que al final cuando tú quieres cambiar algo es como un lanzamiento de un cohete entre un punto A y un punto B, sí, donde el 80% de la energía... un coach húngaro en California el año pasado. ¿Un coach húngaro? Sí, pero que trabaja en California. Peter, que no me acuerdo de su apellido, amigo de mi mujer, él me explicó que su sistema de coaching es que para cambiar de una realidad a otra, cuando el cambio es muy importante, o sea, imaginemos a alguien que está trabajando en una corporación, en banca, en una empresa de seguros, no sé, un lugar donde tiene un salario, ¿no? Asegurado, un estatus y unas ventajas, ¿no? Por ejemplo, pues que te pagan la seguridad social, estás cotizando bien, y esta persona se quiere ir a algo totalmente azaroso, como, no sé, hacerse coach, ¿no? Como esta persona, o ser artista, o dedicarte a dar charlas, o publicar tu primer libro. Lo que explicaba este coach era que cuando tú das ese paso, es como el viaje a la Luna, ¿no? Has de pasar de planeta A a planeta B, o a satélite B, y que la mayor parte de energía se gasta tratando de escapar de la gravedad. Ciertamente la misión Apolo, ese cohete gigantesco, era para escapar de la gravedad de la Tierra. Una vez ya está fuera de la gravedad, necesitas muy poco combustible y el viaje es muy fácil. Y él me decía, en la vida de las personas lo mismo. Dice, todo aquello que constituye tu zona de confort, tu salario, tus amigos, tu estatus, tu posición, tus ventajas, tus costumbres, es una gravedad bestial de la cual es muy difícil salir. O sea, gente que quiera dejar todo eso para irse a vivir bajo un puente es muy poca. Entonces, por eso, gran parte de la energía en los procesos de transición se gasta en salir de esta gravedad o construir una segunda zona de confort donde puedas aterrizar con ciertas garantías, ¿no? Me pareció una muy buena metáfora. Me encantó. ¿Cuáles son los combustibles que debería utilizar alguien para meter en ese 80% de energía que has de gastar? Mira, el combustible principal es la ilusión, pero no una ilusión del momento, sino una ilusión que tú creas que te puede durar años. A mí me impresionó mucho leer el otro día los inicios de Rod Stewart, que ahora tiene 80 años, me han dicho que está tocando en Las Vegas cada noche, como Elvis, ¿no? Cementerio, un poco de elefantes, eso. Parece que cuando tenía 18, 19 años era un chaval en Inglaterra que tocaba su guitarra y que ya soñaba
con ser una estrella mundial. Y pensó, como nadie me contrata para una gira, yo monto la mía, ¿no? Entonces se vino a la Barcelona franquista y dormía en la calle y tocaba en la Plaza Real hasta que la policía de Franco lo detuvo, lo mandó al aeropuerto y lo expulsó de vuelta a Inglaterra según la ley de vagos y maleantes, ¿no? A ver, no le hicieron nada, pero se lo sacaron de encima. Entonces pensé, ahí había una motivación bestial, una ilusión. Dices, bueno, no hay los medios, no hay el manager, no hay la estructura, pero yo voy y voy a ofrecer lo mío, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud. O sea, cuando alguien tiene una enorme hambre de ofrecer algo al mundo, a veces hay que ofrecerlo a tumba abierta, ¿no? ¿Cuáles son las pautas que debería seguir una persona que no tiene ni idea de cuál es su propósito? Bueno, no precipitarse, porque yo creo que ya estamos ansiosos con demasiadas cosas, ¿no? Ya nos angustiamos, yo qué sé, con pagar los impuestos, esto, lo otro. El propósito no es algo que tú puedas precipitar. Es como si tú me dijeras, Francesc, me he separado y quiero enamorarme mañana. Yo te digo, oye, igual mañana no. Igual es de aquí un mes, igual es de aquí 2, igual es de aquí un año, cuando aparezca la persona adecuada para ti. Con el propósito es lo mismo. Lo que hay que hacer es sembrar, ¿no? Y sembrar es buscar pequeños espacios de curiosidad en los que tú conozcas otras personas, te vas a una conferencia, te vas de oyente a una facultad, a algo que te interesa, ves un documental, te ofreces voluntario aquí. Entonces, si tú estás con la mente abierta y en lugar de estar hipnotizado frente al televisor o el Instagram, pues empiezas a curiosear y a explorar, en algún momento sonará la campana, pero no tienes que decidir tú cuál es el momento, tienes que dejarte llevar. O sea, tienes que generar de alguna manera espacios en los que te permitan... Y con paciencia atravesar, como cuando Moisés atravesó el desierto. Es decir, bueno, vamos a disfrutar del camino, como buscar tu Ikigai es ya un Ikigai, en el sentido, ya es un proyecto, buscar tu proyecto de vida. Entonces, sin forzar las cosas, abrirte a hablar con personas, jugar con posibles proyectos, intentar pequeñas iniciativas, descartar unas, seguir por las otras, ¿no? O sea, ser realmente una persona activa y curiosa que está experimentando con las distintas posibilidades que le ofrece la vida. De alguna manera también hay que dar espacio, como yo me imagino, desfragmentando el disco duro. Cuando desfragmentas el disco duro y se empiezan a ordenar las piezas, para mí caminar, por ejemplo, me ayuda a desfragmentar el disco duro y se me ocurren más cosas. Cada persona tiene como un espacio o un tipo de actividad que le ayuda. Los peripatéticos, los filósofos griegos, caminando, decían que tenían más ideas. Hay gente que dice que bajo la ducha, que tiene cierta lógica del riego de los capilares, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, cierta música, música sinfónica, jazz, les pone en un estado creativo especial. Y luego hay casos ya frikis. Creo que era uno de los físicos cuánticos, el de está usted de broma, Feynman, que decía, claro, era otra época, no esta, que las mejores ideas de física le venían con su cuaderno cuando él iba a tomar una copa a un topless, en las épocas que había en topless. Yo me acuerdo de pequeño que existía, entonces él se iba a un topless de confianza que ya le conocían y le hablaban, entonces ahí salía lo mejor. Pues bueno, cada persona se relaja con lo que se relaja, ¿no? Y una vez que tú eres curioso, intentas ver cosas, intentar pensamiento cruzado y demás, ¿cómo detectas qué es el camino que tienes que seguir? Es decir, esto me genera curiosidad. No lo puedes saber. Esto es como el amor. Mira, tú ahora imagínate que alguien que nos está viendo no tiene pareja y está dispuesto a tenerla. Y ya ha soltado el lastre, ya ha pasado el duelo. Y ves a alguien en tu entorno que dices, esta persona podría caminar yo a su lado, creo que podríamos hacer algo juntos. No lo puedes saber desde la mente. Vas a tener que tomar varios cafés, irte al cine, pasear, ir a cenar, tocar, besar, discutir, y ahí sabrás si es para ti, si no es para ti. Quizás hay partes en las que coincidís, otras que no. Y con el propósito es lo mismo. Hay cosas que tú imaginas que te van a gustar y la gente se encuentra con muchos chascos, ¿no? Yo, por ejemplo, me formé en la carrera de filología alemana para ser profesor de alemán, que era la salida más lógica, ¿no? Aparte de ser traductor, que también lo fui. Y luego, cuando llevaba 3 años en las clases, vi que yo no sería feliz en ese camino, porque has de tener mucho talento para repetir el mismo contenido muchas veces y de manera fresca. Yo no tenía la paciencia para eso. Entonces, es haciendo algo que dices, bueno,
pues no era esto, o no era esto exactamente. Vamos a movernos un poco para aquí, ¿no? Entonces podríamos decir que el propósito es un tanto iterativo. O sea, tienes que ir iterando hasta que encuentras una El longitud propósito, de onda. hay como una idea de partida, pero luego, cuando lo contrastas con la realidad te va mandando feedback a través de personas, ¿no? También te sucede a ti seguro con este podcast, ¿no? Igual al principio tenías una idea del tipo de contenidos que querías hacer, pero igual dices, oye, va a ser genial traer a esta persona. Entonces tú lanzas ese episodio y ves que tiene muy poco seguimiento. Igual, Me ha pasado, me estás leyendo la mente, joder. El mundo te está diciendo, por ahí no. Entonces desvías, y eso sucede en todo. Le sucede a los pintores, a las diseñadoras, a los arquitectos. Entonces, no solo se trata de lo que tú quieres hacer, sino lo que el mundo necesita. Y para saber lo que el mundo necesita, a veces hay que equivocarse un poco y dices, bueno, esto no ha ido tan bien como tenía que ir, a ver esto, prueba y error, como la ciencia, ¿no? Que leí hace un tiempo un libro que se llama Hazlo también que no puedan ignorarte, de Cal Newport, que dice, el primer capítulo dice, sobre todo, no persigas tu pasión. Y habla un poco de encontrar el propósito a través del trabajo hasta que lo dominas y te gusta. Bueno, seguramente a él le ha funcionado así. A otra persona con una estructura menos cuadriculada igual necesita otra cosa, ¿no? A ver, afortunada aquella persona que de niño ya tiene una pasión, un propósito. Eso lo hemos visto. Mira, Lang Lang, el gran pianista, descubrió que dedicaría al piano toda su vida. Vino un episodio de Tom y Jerry en el que tocaban el piano y tenía 4 años. Y dijo, papá, mamá, ponedme un profesor, yo quiero. Y toda la vida ha seguido eso. Ojalá pudiéramos tener de niños eso, pero es más común que eso se descubra incluso a mitad de la vida o pasado el primer tercio, cuando uno ya tiene experiencia y ya puedes valorar dónde te sentiste mejor, dónde no te gustó tanto, cuando te conoces un poco más a ti mismo. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina a morir de éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. O sea, tiene que ver también un poco con la evolución madurativa de la persona en la adolescencia. Con el autoconocimiento. En la adolescencia estás demasiado influido por las hormonas, el sexo, la orientación sexual, que hoy en día tampoco hay muchos que no lo saben. Incluso la presión de ser un buen estudiante y estás distraído, yo qué sé, las drogas, lo que tengas, es difícil en este entorno tener un conocimiento sereno uno mismo, estás batallando con otras urgencias. Yo diría que es a partir de los 20 y muchos que uno va tomando distancia y va diciendo, bueno, creo que por ahí me equivoqué, esto sí que podría ser, aquello que abandoné lo podría retomar. Entonces uno tiene una serenidad para poder mirar todo esto. Podríamos decir que hay como hitos en el propósito en la vida, es decir, diferentes momentos en los que, lo que decías de la adolescencia, ahora a finales de los 20 y tantos, ¿hay hitos? Sí, hay hitos, ¿no? Porque además el propósito puede ir cambiando con el tiempo. Antes hablábamos del dinero, ¿no? Tú puedes ser una persona que parte de una situación financiera muy compleja de la familia y hasta los 40 te obsesionas con ganar dinero. Y luego a los 40 tienes un jamacuco y de repente tu fijación y tu prioridad es tu cuerpo, tu salud y tu tiempo y tu familia. Y ya lo de ganar dinero, si ganas 90% menos, no pasa nada. Downshifting, ¿no? Que dicen los... Entonces, según lo que te va pasando en la vida, la prioridad cambia, ¿no? Las personas, por ejemplo, que han sufrido una enfermedad o que se han divorciado de manera muy aparatosa o que han perdido el trabajo, cambian su conciencia y de repente entienden todo lo que ya no van a querer en el futuro. Entonces aprendemos bastante a bofetadas. Te iba a preguntar sobre eso. Parece que necesitamos como epifanías o insights a veces para dar una vuelta de tuerca a la vida y hay veces que puedes hacerlo como girando un barco un poco más tranquilamente. Porque lo fácil es el piloto automático. Hacer cada día lo mismo, hacer lo que ya sabes hacer, ir con las mismas personas, tener los mismos hábitos. Entonces es difícil salir del camino trillado y ponerte a explorar otras cosas porque la gente se siente cansada, porque no tengo tiempo, ¿no? Que es como un mantra que mucha gente se dice, porque todo es difícil, porque esto no saldrá. Entonces tenemos tantas jaulas mentales que no nos damos cuenta de que podríamos estar haciendo muchas cosas distintas a las que estamos haciendo.
¿Tú has cambiado muchas veces de propósito? ¿Has sido muy iterativo con el propósito? Sí, ayer estaba dando una charla sobre el Ikigai, dos en un mismo día, en Lanzarote, una para chicos, adolescentes y otra para adultos, y yo les conté que iba por el 5º Ikigai de mi vida. Y el primero fue a los 19, el segundo a los 27, y a partir de aquí, pues ahora estoy por el 5º, no sé si van a haber más, y si los hay ya los descubriré. Me da la sensación de que los primeros Ikigais, lo veo en mi vida, los primeros Ikigais son como unos escalones que subes, en una escalera que te equivocas y empiezas a subir otra, y los Ikigais siguientes son subir escalones en una escalera diferente. Sí, o sea, la misma escalera. Pero a veces se integra todo. Cuando tú lo miras, lo que decía Steve Jobs de unir los puntos, todo tiene que ver con todo, porque mi primer Ikigai era viajar. O sea, lo único que yo deseaba en esta vida era viajar, y por eso trabajaba de lo que fuera, pues para comprar Interrails, irme aquí, conocía gente, me iba a casa de unos, de otros, me ponía a trabajar, no sé, en una ONG, me iba a otro lado. Y hoy en día, mi trabajo, que es mi 5º Ikigai, que es dar conferencias sobre el propósito, implica viajar, aunque la parte del viaje ya es algo instrumental, pero que de alguna manera que el deseo se ha cumplido de una manera extraña, ¿no? Al final, ese viaje que tú haces, ¿se parece el viaje que estás haciendo a lo que tú tenías en mente cuando empezaste el viaje? Es exactamente lo contrario. Lo contrario, ¿no? O sea, ahora viajo para que es imposible ver nada. Pero sí que en cada viaje, pues hay una persona que conoces, hay un pequeño descubrimiento que haces, te da tiempo de ir a un restaurante donde hay algo distinto, a un club de jazz, que me gusta, ¿no? Pero sí que es verdad que viajar para dar conferencias es lo contrario a ser un viajero. Por ejemplo, yo fui a El Salvador, que yo nunca había ido a ese país y tenía curiosidad por conocer la gente. Estuve 6 horas, di una charla y volví. Entonces, bueno, no sé si era Oscar Wilde que decía, cuidado con lo que deseas porque podría cumplirse, y yo añadiría, y de una manera muy distinta a lo que tú crees. Y esto me lo contaba un amigo que trabajaba en el aeropuerto de Barcelona, en la zona de charters y aviones privados. Y él me decía, tendrías que ver la cara de asco que ponen los futbolistas cuando los suben al avión para ir a jugar en Oviedo, no sé dónde. Dice, ves que no tienen ninguna ganas de ir. Luego igual en el campo se animan, pero momento... para ellos es ir al curro. Claro, ¿tú qué proyección hacías cuando estabas con 19 años y soñabas con viajar? ¿Qué proyección hacías de tus 50? Pensaba que sería un currito como cualquier otro y con mucho respeto por todos, ¿eh? Mi mejor amigo, mi amigo de pupitre, tiene 2 carreras, es filósofo y tiene carrera de magisterio, y él conscientemente eligió ser conserje, ¿no? Ser portero de una finca, porque es una persona apasionada de la lectura y es un tipo de trabajo donde cuando no hay que atender intendencia, él puede leer mucho ahí. Podría haber sido profesor en el instituto, podría haber sido 1000 cosas, pero él ha elegido esto, ¿no? Y hoy pensaba que sería algo así, que igual sería, no sé, camarero, que quizás de guía de viajes, alguna vez lo había pensado. Lo más elevado que había imaginado era profesor de idiomas en una academia. Porque, para empezar, en esa época nunca sospeché que yo escribiría libros. ¿No te lo imaginabas? No. Tampoco era un gran lector, sino sí que le dedicaba tiempo a la música, pero no estaba enfocado en nada. Al final, todo depende de dónde tú pones la energía. Realmente, levantar un proyecto vital, un proyecto profesional de cualquier clase, una startup, una carrera, o pones toda la carne al asador o nunca llegarás a nada. Requiere un enorme sacrificio. Y eso es algo que mucha gente joven no se da cuenta, porque ven en YouTube que un tío tiene 10 millones, ¿no? Pero se fijan en la superficie, en el resultado final. Pero en muchos casos, para llegar ahí, primero que ha habido mucho azar por medio, y después que muchas de estas personas han picado piedra viviendo solo para esto. Entonces, o te apasiona mucho aquello que tú quieres hacer, o te quedarás siempre a medias y no vas a ser nadie especial. ¿Qué tal te tratas en tus conversaciones internas, en las conversaciones contigo mismo? Intento hablar lo menos posible conmigo mismo. Silencio. Sí, o sea, yo tengo una extraña capacidad o característica que es, cuando no estoy aquí hablando contigo, o no estoy en la conferencia, o no estoy escribiendo un artículo, cuando no tengo misión, me siento como una cáscara vacía.
sea, no hay nada ahí, no hay nadie. Y entonces lo que hago, en los pocos ratos que no estoy haciendo nada, o me entrego a la música, me gusta mucho ir a pequeños conciertos, voy siempre, o escucho la tertulia deportiva porque es algo tan poco importante y relevante que me quedo como en un estado de paz interior. O sea, la meditación la haces a La través meditación de... es escuchar, no sé, el larguero. ¿El larguero? Sí, sí, dice, vendrá O tal tiempo de jugador, juego. no vendrá, este no lo pondrán, va a jugar Pedri, jugará solo 30 minutos, pues no se lesiona. Estas cosas que no tienen ninguna importancia, a mí me relajan. Igual que el otro día, no tengo ningún problema en confesar que fui a ver con mi hijo Torrente Presidente. ¿Por qué? Porque no quería pensar. Porque durante el día yo tengo que estar todo el día leyendo ensayos sesudos para artículos del País, para cosas que hay que hacer. Entonces, cuando libro de eso, lo que yo no quiero es más intelectualidad. ¿Qué nota le pondrías a Torrente Presidente? A ver, Torrente Presidente es una película tramposa en el sentido que toda la gracia está en los cameos. O sea, tiene... De todo el metraje te diría que la primera mitad tiene un argumento bastante ingenioso y la segunda mitad, todas esas carreras que lo van a matar, eso es una tontería. Y la gracia es, mira, sale este, sale el otro, te va sorprendiendo. Y, por ejemplo, claro, es una película que a mí me ha hecho respetar la figura de Rajoy, porque una persona capaz de salir en una película que es todo cachondeo y toda astracanada, haciendo de ti mismo y hablando como ti mismo, refleja una humildad y un sentido del humor que chapó. Bueno, es lo que decías de la coherencia entre los círculos concéntricos. Me saco el sombrero, todo mi respeto para el señor Rajoy. Y no soy de ningún partido, ¿eh? Quede aquí claro. ¿Cómo ves la polarización? Bueno, yo el otro día estuve en una comida donde empezaron a gritar los comensales contra Pedro Sánchez, ¿no? Y me dijeron, bueno, pero tú, ¿qué pasa? ¿Que no te indignas con lo que está pasando en este país? Y yo digo, no tengo opinión, es que no le conozco. O sea, a veces situamos toda la ira en una persona, pero esa persona es la punta del iceberg de un montón de gente que están decidiendo lo que se hace, lo que se dice, lo que se opina, lo que se proyecta. Entonces, yo ni lo conozco a él, ni conozco a su grupo de influencia, ni voy a la mayoría de elecciones, por lo tanto, no tengo ninguna opinión sobre él ni sobre nadie. No emito juicios. Y creo que de este modo vivo mucho más tranquilo y menos sesgado que la mayoría. Porque el gran problema de la política y del fútbol, el fútbol es inocuo, ¿no? Es el sesgo de confirmación, ¿no? Que es que tú vas a mirar aquellos medios que te dicen que Trump es esto, lo otro, tal, que Pedro es esto, que lo otro, que el Ayuso. Entonces, te están diciendo lo que quieres oír, con lo cual tampoco están contribuyendo a desarrollar un pensamiento crítico. Yo por eso paso de política, prefiero las tonterías del fútbol o ver películas, ver conciertos, leer novelas, cosas que me aporten algo en positivo. No quiero polarizarme. De hecho, los medios de comunicación, al final, como escribir las noticias ya no es como antes, es escribir las noticias para el CTA, o sea, para acabar... Sí, sí. Además, el algoritmo sabe muy bien lo que tú has ido mirando y ya te enseña lo que tú quieres leer, ¿no? A mí me enseñan ciertas cosas, no sé, del mundo del cine, de la música, que digo, ay, qué casualidad que me informan. No hay casualidad, ¿no? Tienen un perfil formado de lo que cada uno busca. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Esto se llama Morir de Éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, yo creo que el éxito al final de la vida es cuando tienes una visión más clara, ¿no? En el sentido que, como decía, hay un libro de los 5 ojalás de una enfermera canadiense, australiana, creo que era Bronnie Ware, que decía, nadie está muy orgulloso al final de la vida de haber trabajado mucho, de haber tenido cargos importantes, sino que lo que te gustaría es haber pasado más tiempo con los tuyos, haber pasado tiempo con los amigos. Para mí, mira, el éxito, que es siempre relativo, si me comparo con quien yo era hace 15 años, pues es un éxito, porque hace 15 años yo era una persona que trabajaba de lunes a domingo 14 horas al día y ahora mi éxito es que la mitad de mi tiempo de vigilia lo dedico a los amigos, a mi pareja, a las personas, porque familia tengo muy poca, pero a mi círculo personal. O sea, si el día tiene 10 horas,
porque has estado viajando, 5 lo voy a dedicar a las personas que quiero y 5 a hacer algo productivo, y eso para mí es un éxito, el tener el control del tiempo. Dicen que los padres y el primer jefe son de las cosas que más te marcan en tu vida. Buena teoría, no la había oído. A ver, mis padres, lógicamente los padres marcan, ¿no? Y de diferentes maneras. Mi madre a mí me inculcó la capacidad de sacrificio, de trabajar a destajo cuando tú quieres conseguir algo, y mi padre, sin quererlo, pues me influyó en la lectura y en los idiomas y en los viajes, porque era un hombre que tenía miles de libros en casa, que aprendió idiomas él solo, que hacía viajes misteriosos a lugares que la gente no iba. Entonces, lógicamente, somos permeados por cómo es uno y es el otro. Claro, mi primer jefe era alguien que era como Bosley en Los Ángeles de Charlie, como Charlie. Casi nunca le veías. Era el dueño de una taberna que está aquí cerca, en el barrio gótico, pero eran sus hijos, que tenían mi edad, los que ejercían de jefes, y este hombre nos llamaba por teléfono a veces. Oye, ¿no es un poco paradójico estar buscando el propósito toda tu vida y que acabes muriendo? Bueno, pues que el propósito es para el momento. No creo que el propósito tenga que ser eterno, ¿no? Por ejemplo, si tu propósito es ser escritor y te mueres habiendo hecho 15 libros, pues ya está, ya has cumplido con tu propósito. Tu propósito en este mundo era hacer 15, no hace falta hacer 15.000, ¿no? Entonces, haber vivido como tú querías ya es haber cumplido con tu propósito. Entonces, no hay nada más bonito y más exitoso, ya que antes hablamos del éxito, que decir, estoy viviendo la vida que yo quiero, no la cambiaría por la de nadie más, porque siento que esta es la mía. 2 preguntas, pero te formulo solo la primera. ¿Tú crees en Dios? En mi Dios personal, ¿no? Como canta Depeche Mode, Personal Jesus. Y en mi idea de Dios, que es mucho menos humanizada que la gente suele tener, ¿no? O sea, a mí la pregunta dice, si Dios existe, ¿por qué permite las guerras? Y yo pienso, ¿qué visión de Dios es esa? Ese es como un mariscal de campo, un papa. No es la energía creadora del universo. ¿Qué le importa a la energía que creó el universo lo que pasa en la Tierra, que es una mota de polvo, ¿no? Y yo creo que quien mejor habló sobre esta idea de Dios fue Johan Cruyff, que había una época, hace 20, 25 años, cuando él era entrenador, ahora se ve menos, que todos los jugadores se santiguaban antes de entrar al campo. Y Cruyff decía, si Dios existiera, todos los partidos acabarían en empate. Entonces, en esa visión infantilizada de Dios no creo. En algo más misterioso, más profundo, en una fuente a la que tú te puedes conectar a través de la oración, a través de la contemplación, a través del silencio, para que te dé fuerzas para lo que tú tienes que afrontar, sí. ¿Un Dios paternalista que va a arreglar lo que nosotros hemos estropeado? No. Estuvimos aquí hablando con Sergio Fernández. Lo conozco bien, sí, sí. Y nos decía, yo solo contesto si me pagan o me preguntan, si no me quedo callado. Hombre, pues yo doy muchas entrevistas gratis, como estás viendo, ¿eh? Es parte de... Yo creo que está bien no hacerlo todo por dinero, que haya una combinación de todo esto. Pero sí, bueno, igual Sergio, por su situación familiar o el poco tiempo que tiene que organizarlo así. Me decía también... Dice, yo si no sé de lo que me preguntan, o sea, si me piden una opinión y no lo sé, digo, no lo sé. ¿Eso está bien? Dice que eso no está muy de moda. A veces es lo más bonito que se puede decir, ¿no? No lo sé. Yo creo que algunos grandes profesores, profesoras que tuvimos, les hacíamos una pregunta y te decían, no lo sé, me lo miraré y mañana te lo digo. Y era un trabajo como de humildad, que en lugar de marear la perdiz te dijera, mira, yo ahora mismo no tengo una respuesta para ti, pero la tendré. Eso me parece bonito. ¿Merece la pena escuchar la opinión de toda la gente? De la gente que te interesa. Hay gente de la que no quiero saber su opinión, porque ya sé cómo piensan y de hecho no voy a donde se emiten esas opiniones. Por ejemplo, a mí no me gusta salir un viernes por la tarde para compartir mesa con unas tapas para que me expliquen lo mal que está el mundo. O sea, eso ya lo puedo ver conectándome al País, a La Vanguardia, a donde sea. Me gusta ir... para hablar de películas, aunque sea de torrente, decir, oye, ¿por qué salió el pequeño Nicolás como vicepresidente? Pues me interesa más esto que no decir, mira qué mal está el mundo, porque además, ¿qué influencia tiene esta gente en que el mundo esté mejor?
¿Para qué hablar de lo que tú no vas a solucionar? Entonces, es como hacerse mala sangre. Entonces, no me gusta este tipo de conversaciones. Siempre le damos un consejo al siguiente entrevistado o entrevistada que no conocer de nada. ¿Qué consejo le darías tú al siguiente entrevistado o entrevistada? Es difícil dar un consejo a alguien a quien no conoces, ¿no? Pero mira, mi consejo sería: no hagas nada que no tengas ganas de hacer. Inténtalo al menos. A nosotros nos encanta ejercer la gratitud. Por eso te doy gracias por estar en Morir de Éxito. A vosotros por desplazaros y por prepararlo todo con tanto cariño. ¿A quién le debes más gratitud en tu vida? Hombre, yo creo que a mi madre, sobre todo, porque mi madre trabajó por 3 personas para que yo y mi hermana tuviéramos acceso a cosas que como hijos de familia obrera no habríamos tenido. Sobre todo le debo gratitud a mi madre, y en el mundo profesional le debo muchísima gratitud a Jaume Rosselló, que fue mi primer jefe en una editorial, que era un hombre que no era perfecto, ni lo es, ni yo tampoco, pero que siempre digo que me enseñó todo lo que sé del mundo del libro, se lo debo a él y aún nos vemos a veces. Una frase corta para alguien que diga: Francesc, no tengo ni puta idea de cuál es mi propósito. Pues mira, te diré una frase en inglés, ¿no? En los hippies californianos decían keep on tracking, que significa sigue parando camiones, ¿no? Sigue haciendo tu stop. Yo te diría, mira, como el rasca, siga usted buscando. Francesc, muchas gracias por estar en Morir de Éxito. Un placer muy grande y gracias por una entrevista tan simpática, espontánea y distinta. Esta es tu casa.